El comandante Nathan Cole observó con desdén la mano extendida frente a él. No suelo estrechar la mano de mis subordinados, dijo con una sonrisa gélida. La mujer frente a él, de piel morena y porte sereno, retiró la mano sin una mueca de disgusto. Lo tendré en cuenta, comandante, respondió con calma. En la sala de conferencias de la base Fort Alley, un silencio tenso se extendió entre los oficiales presentes. Algunos intercambiaron miradas incómodas, otros esbozaron sonrisas nerviosas. El aire olía a café viejo y autoridad mal digerida. ¿Y qué hace exactamente en mi base?, preguntó Cole, con el tono arrogante de quien se sabe intocable. La mujer colocó lentamente su maletín de cuero sobre la mesa metálica. Evaluar si esta base merece seguir operando, contestó, sin alzar la voz. El comentario hizo que las risas sofocadas se extinguieran. El comandante la observó con una mezcla de irritación y curiosidad. No tenía idea de quién estaba realmente sentada frente a él. Su nombre era Evelyn Grant, y lo que parecía una simple auditora civil del Departamento de Defensa era, en realidad, una general con 4 estrellas y 30 años de servicio. Tenía el poder de arruinar su carrera con una sola llamada. 3 días antes, Evelyn estaba en su oficina del Pentágono. Las luces frías del edificio iluminaban una pila de expedientes sobre su escritorio. En la portada de uno se leía, Fort Alley, Informe de Retención y Conducta Interna. Había pasado 3 décadas sirviendo a su país, rompiendo barreras en un mundo dominado por hombres. A sus 54 años, era una de las pocas mujeres negras en alcanzar un rango tan alto. Sin embargo, lo que más la enorgullecía no eran las estrellas en su uniforme, sino la claridad con la que podía detectar la corrupción bajo las apariencias. Los informes sobre Fort Alley contaban una historia conocida: quejas de discriminación, ascensos bloqueados, mujeres relegadas a oficinas y oficiales jóvenes de minorías abandonando la base antes de cumplir su 2.º año. Todo apuntaba a un liderazgo podrido. Necesito credenciales civiles, le dijo a su asistente, una mañana. Identificación de nivel GS-15, Departamento de Defensa. Motivo, auditoría administrativa. Su asistente parpadeó. ¿Una investigación encubierta, general? Evelyn asintió. Es la única forma de ver la verdad. 2 días después, su uniforme fue reemplazado por un traje gris sobrio. En su maletín, llevaba documentos oficiales y una tableta con acceso cifrado a los sistemas del Pentágono. Su nueva identidad, Evelyn Grant, auditora civil del Departamento de Defensa. A las 8 de la mañana del lunes, llegó a la puerta principal de Fort Alley. Un guardia joven revisó sus credenciales y las devolvió con respeto. «Puede pasar, señora Grant». El comandante Cole la espera en el edificio principal. Cole había recibido el aviso de la auditoría 24 horas antes. No le dio importancia. En su mente, era solo otro trámite burocrático, otro civil con papeles y preguntas inútiles. «Dile que venga mañana a primera hora», ordenó a su secretaria. «Le dedicaré 20 minutos». Evelyn recorrió la base a pie, observando cada detalle. Las miradas entre los soldados, el tono con que los oficiales se dirigían a los subalternos, las expresiones de miedo contenidas. Había visto bases disfuncionales antes, pero esta tenía algo más profundo, un aire de segregación silenciosa. Las mujeres estaban concentradas en oficinas y almacenes, los oficiales de color parecían tener las tareas más pesadas, los hombres blancos jóvenes recibían las felicitaciones, los ascensos y las sonrisas. Evelyn documentó todo, las palabras, las actitudes, los silencios. Cuando finalmente llegó a la sala de conferencias, el comandante Cole ya la esperaba, rodeado de su círculo de oficiales. No se levantó. Ni siquiera la miró. «Usted debe ser la auditora», dijo sin levantar la vista de unos papeles. «Siéntese ahí, señora Grant». Evelyn dejó el maletín sobre la mesa y extendió la mano. «Evelyn Grant, Departamento de Defensa». Cole la miró por primera vez. Su expresión fue de inmediato una mueca de desprecio. «No le doy la mano a mis subordinados». Algunos oficiales se removieron en sus sillas. Uno incluso bajó la mirada con vergüenza. Evelyn, sin perder la compostura, retiró la mano y se sentó. «Ya veo», dijo simplemente. Cole se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Bien, señora Grant, ¿qué hace exactamente en mi base?» Evelyn abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Determinar si Fort Alley cumple los estándares federales de conducta y liderazgo». Su tono era tranquilo, pero su mirada atravesaba el aire como una hoja de acero.
Cole soltó una risa seca. Mire, aquí seguimos los procedimientos militares reales, no las tonterías de oficina de los civiles. ¿Podría mostrarme sus registros de igualdad de oportunidades? Preguntó Evelyn. Cole puso los ojos en blanco. Eso lo manejamos internamente. No necesito que Washington me diga cómo dirigir una base. ¿Y cuántas quejas ha recibido este año? No llevo la cuenta. Los soldados que lloran por cada pequeña cosa no duran mucho aquí. Evelyn tomó nota sin levantar la vista. Cada palabra era una bala firmada por el propio Cole. Él notó su escritura y frunció el ceño. ¿Qué está escribiendo exactamente? Documentación estándar de auditoría, respondió ella con serenidad. Escuche, señora Grant, dijo él inclinándose hacia adelante. Llevo 3 años al mando de Fort Alley. Tenemos el mejor historial de disciplina del distrito. Mis métodos funcionan. ¿Podría mostrarme los registros de capacitación en diversidad? Preguntó ella con tono neutro. Cole se rió, esta vez con una carcajada abierta. Capacitación en diversidad. Esto es el ejército, no una oficina de recursos humanos. Entrenamos soldados, no emociones. Evelyn no respondió. Solo siguió escribiendo. Más tarde, Cole decidió invitarla al comedor de oficiales. Quería mostrarle su estilo de liderazgo. En la mesa larga, varios coroneles conversaban en voz baja. Caballeros, esta es la auditora Grant, anunció Cole en tono burlón. Está aquí para asegurarse de que todos seamos lo bastante inclusivos. Las risas fueron disimuladas. Uno de los oficiales, el coronel Harris, se levantó con cortesía y le ofreció la mano. Bienvenida a Fort Alley, señora. Cole se interpuso con brusquedad. Harris, no le des la mano. No fomentamos esa falsa familiaridad. El comedor quedó en silencio. Evelyn sacó una grabadora digital de su maletín y la colocó sobre la mesa. Es parte del procedimiento, dijo simplemente. Por favor, continúen. Cole sonrió con orgullo, creyendo que dominaba la situación. Aquí no hay favoritismos, señora Grant. Cada soldado se gana su puesto. No bajamos nuestros estándares por caprichos políticos. Evelyn anotó cada palabra. No había necesidad de provocarlo más, se estaba hundiendo solo. Esa noche, en su habitación de hotel, conectó su computadora segura y redactó un informe codificado dirigido al general Víctor Ale, su antiguo colega y amigo. Protocolo Alfa. Pruebas sustanciales. Solicito activación inmediata de investigación militar. A cientos de kilómetros, Ale leyó el mensaje y no dudó. En menos de una hora, un equipo de investigación estaba en camino. Mientras tanto, en Fort Alley, algunos soldados comenzaban a sospechar que la misteriosa auditora no era una simple civil. Sabía demasiado sobre el funcionamiento interno, usaba términos militares precisos, entendía jerarquías y reglamentos con una exactitud inquietante. El sargento Rivera comentó en voz baja, esa mujer habla como si hubiera pasado media vida en el ejército. El cabo James asintió. Y tiene una mirada que te evalúa como un general. No sabían cuán cerca estaban de la verdad. Mientras tanto, el comandante Cole cenaba con su esposa, satisfecho. Intentó intimidarme, decía con arrogancia, pero le mostré quién manda aquí. Es solo una burócrata con un maletín. Su esposa lo miró con cautela. Nathan, deberías tener cuidado. Nunca sabes quién puede estar detrás de una auditoría. Él rió, levantando su copa. ¿Qué es lo peor que puede hacer? No tenía idea de que la respuesta era, todo. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. El viento helado barría el patio central de Fort Alley mientras los soldados formaban para los ejercicios matutinos. Evelyn Grant observaba desde lejos, con una carpeta bajo el brazo. Su rostro era imperturbable, pero su mente trabajaba con precisión quirúrgica. A esa misma hora, el comandante Nathan Cole revisaba informes en su oficina, fingiendo concentración. No podía quitarse de la cabeza la conversación con aquella mujer. Algo en su tono, en su seguridad, en la forma en que lo miraba sin miedo, le había dejado una sensación incómoda. No era una auditora común. Golpearon la puerta. Adelante, dijo sin levantar la vista. El mayor Ethan Royce entró con gesto serio. Señor, la señora Grant ha solicitado acceso completo a los archivos de personal y a las estadísticas de retención. Cole alzó una ceja. ¿Acceso completo? Eso no está dentro de sus atribuciones. Según su documentación, sí lo está, replicó Royce.
Tiene autorización de nivel alto. El comandante se recostó en su silla. Entonces déjele ver lo que quiera. No encontrará nada fuera de lugar. Royce dudó unos segundos antes de asentir. Salió sin añadir más. Cole, sin embargo, no podía deshacerse del mal presentimiento. Mientras tanto, Evelyn recorría el edificio administrativo. Su mirada se movía con la calma de quien ya conoce el resultado de la investigación, pero quiere verlo con sus propios ojos. En cada oficina notaba el mismo patrón: subordinados tensos, mujeres invisibles, oficiales jóvenes evitando hablar. La sargento Lucía Rivera le ofreció una taza de café. No estamos acostumbrados a visitas del Pentágono, dijo, intentando sonar casual. Evelyn sonrió. Solo estoy aquí para observar, sargento. Rivera dudó un instante. ¿Puedo preguntarle algo, señora? Por supuesto. ¿Cree que algo cambiará después de su visita? Evelyn sostuvo su mirada. Depende de lo que encontremos. Y de quien esté dispuesto a hablar. La sargento bajó la voz. Entonces debería quedarse más tiempo. Aquí las cosas no son como parecen. Fue solo un comentario, pero Evelyn lo anotó mentalmente. Ese tipo de frase casi siempre precedía a revelaciones importantes. Horas después, cuando el sol ya caía detrás de los hangares, Evelyn fue citada nuevamente al despacho del comandante. Cole había decidido retomar el control de la situación. Señora Grant, dijo al recibirla, de pie tras su escritorio, he revisado sus solicitudes. Francamente, está yendo más allá de lo que corresponde a una auditoría administrativa. Solo estoy cumpliendo mi mandato, comandante. ¿Mandato de quién?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Evelyn sostuvo su mirada. Del Departamento de Defensa. Mis órdenes son evaluar la eficacia operativa y el cumplimiento de las normas de igualdad en esta base. Aquí no tenemos problemas de igualdad. Todos saben cuál es su lugar. Sí, respondió ella con serenidad. Eso es exactamente lo que me preocupa. El silencio se hizo espeso. Cole apretó los puños detrás del escritorio. ¿Está insinuando que mi liderazgo es deficiente? No insinúo, comandante. Estoy recopilando hechos. Cole respiró hondo. Mire, señora Grant, he servido 25 años en este ejército. No necesito lecciones sobre liderazgo de alguien que nunca ha mandado a hombres a la batalla. Evelyn inclinó ligeramente la cabeza. Le sorprendería saber dónde he estado, comandante. Su tono fue tan frío que incluso Cole perdió por un instante la voz. Cuando Evelyn abandonó la oficina, el mayor Royce la observó desde el pasillo. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. Conocía el protocolo militar, sabía leer jerarquías, usaba expresiones propias de los altos mandos. Ninguna auditora civil habla así, pensó. Esa noche, decidió comprobarlo por su cuenta. Accedió a la base de datos de personal y buscó su nombre, Evelyn Grant. El sistema arrojó un registro, pero la sección de antecedentes estaba clasificada. Solo aparecía un número de autorización de seguridad extremadamente alto. Más alto que el suyo, más alto incluso que el del comandante Cole. Royce frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Un auditor civil no debía tener ese nivel de acceso. Intentó abrir el expediente con sus propios códigos. El sistema le denegó la entrada. ¿Quién diablos eres?, murmuró mirando la pantalla. A la mañana siguiente, el comandante Cole fue despertado por una llamada directa del general Víctor Ale. La voz del superior era amistosa, casi casual, pero había un matiz que Cole no pudo identificar. Nathan, ¿cómo van las cosas en Alley? Todo bien, señor. ¿Hay algún problema? Solo revisaba unos informes de personal. Veo algunas irregularidades menores. Estoy seguro de que podrás aclararlas. Cole tragó saliva. Por supuesto, señor. Probablemente errores administrativos. Excelente, dijo Ale con un tono tranquilo. Me alegra saber que todo está bajo control. La línea se cortó. Pero Cole sintió que algo muy grave estaba ocurriendo. Ale nunca hacía llamadas de rutina. Cuando llegó a la oficina, Royce ya lo esperaba. Señor, tengo que hablar con usted. Más tarde, Royce. Estoy ocupado. No, señor. Es urgente. Es sobre la auditora. Cole levantó la vista, molesto. ¿Qué pasa con ella? He revisado su expediente. Está clasificado a un nivel que supera el nuestro. Creo que no es una auditora civil. ¿Y qué se supone que significa eso?
Significa que podría pertenecer a la oficina del inspector general. Cole se rió, incrédulo. ¿Una investigación encubierta? No bromeé, mayor. No estoy bromeando, señor. Mire esto, dijo, mostrando en su tableta la pantalla bloqueada con el código de acceso militar. Por primera vez, el rostro de Nathan Cole palideció. Una sensación de vértigo le recorrió el cuerpo. Si Royce tenía razón, entonces había tratado con desprecio a un oficial de altísimo rango. Salió de la oficina apresurado, sin decir palabra. Caminó con paso rápido hacia el edificio de conferencias, donde sabía que Evelyn estaba revisando documentos. Royce lo siguió. La encontraron sentada al final de la mesa, tomando notas con la misma serenidad de siempre. Cuando Cole habló, su voz tembló ligeramente. General Grant. Evelyn levantó la mirada sin sorpresa. Comandante Cole. El aire se volvió denso. Los oficiales que estaban cerca fingieron trabajar, pero escuchaban cada palabra. Señora, no tenía idea de quién era usted, balbuceó Cole. Si lo hubiera sabido, ¿habría hecho qué, comandante? Interrumpió ella, sin elevar la voz. ¿Me habría tratado como a un ser humano? Cole bajó la vista. Solo pido una oportunidad para explicarme. Evelyn cerró su cuaderno y se puso de pie. Su oportunidad terminó, comandante. Tengo todo lo que necesito. Royce dio un paso atrás, consciente de que asistía a la caída de su superior. Cole intentó una última súplica. Por favor, general, permítame mostrarle el verdadero espíritu de esta base. Lo he visto, comandante, respondió ella. Durante 2 días me mostró exactamente cómo funciona Fort Yale. El silencio posterior fue insoportable. Evelyn tomó su maletín y salió del salón sin mirar atrás. Cole se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de sus errores caer sobre él como una losa. 4 horas más tarde, 3 vehículos negros del gobierno cruzaban la entrada de la base. Del primero descendió el general Ale, acompañado por un grupo de investigadores militares. Evelyn lo recibió en la puerta principal. ¿Qué tan grave es?, preguntó Ale en voz baja. Peor de lo que esperábamos, contestó Evelyn. Discriminación sistemática, abuso de autoridad y violación de normas federales. Ale asintió, con el rostro endurecido. Entonces procedamos. En menos de 1 hora, el comandante Nathan Cole fue oficialmente relevado de su cargo. La noticia se propagó por la base como un incendio. Los soldados se miraban unos a otros sin saber si alegrarse o temer lo que vendría. Esa noche, mientras los investigadores instalaban sus equipos y revisaban archivos, Cole permaneció solo en su oficina vacía. Las paredes parecían más frías, los diplomas menos brillantes. Había pasado 25 años construyendo su reputación, y la había destruido en 48 horas. Miró su reflejo en la ventana. ¿Qué hice?, susurró. Pero ya no había respuesta posible. El juicio de su liderazgo había comenzado. El amanecer sobre Fort Yale fue distinto al de cualquier otro día. El cielo, de un azul metálico, parecía observar en silencio la transformación que se gestaba dentro de sus muros. Los estandartes ondeaban a media asta, no por duelo oficial, sino por un respeto tácito hacia lo inevitable, el cambio de mando. La destitución del comandante Nathan Cole se había ejecutado la noche anterior. Ahora, un mensaje oficial recorría todas las dependencias. Por orden del alto mando, el comandante Cole queda relevado de sus funciones en espera de investigación interna. Evelyn Grant observaba desde la ventana del edificio administrativo cómo los soldados se agrupaban, murmurando. Algunos lo celebraban en silencio, otros, fieles a Cole, mantenían el rostro pétreo de la lealtad quebrada. El general Víctor Ale entró en la sala sin anunciarse. «No has perdido tu toque, Evelyn», dijo con una media sonrisa. Ella giró apenas la cabeza. «Nunca se trató de tocar, Víctor. Se trató de mirar». Ale la observó unos segundos. «Sabes que esto traerá consecuencias. Cole tiene aliados en el distrito este. Van a intentar protegerlo». «Que lo intenten», respondió ella, sin apartar la vista del ventanal. «No hay nada más peligroso que la verdad respaldada por pruebas». Ale soltó un suspiro. «El comité del Pentágono pedirá un informe completo. Quieren saber cómo lograste infiltrar la base sin que nadie sospechara». Evelyn se volvió hacia él, con una ligera sonrisa. «La gente como Cole nunca mira más allá de sus prejuicios. Fue su ceguera la que me protegió». El general asintió, comprendiendo. «¿Qué piensas hacer ahora?».
Seguir observando. Lo de Cole es solo la superficie. Hay oficiales que aprendieron a comportarse igual. El veneno sigue aquí. Ale se quedó callado. Conocía esa determinación en ella. Era la misma que la había llevado, años atrás, a sobrevivir guerras burocráticas y enfrentamientos directos con oficiales que subestimaron su inteligencia. Te dejo el control de la investigación interna, dijo finalmente. Pero Evelyn, ten cuidado. Los hombres que pierden poder no se rinden, se reagrupan. Ella asintió. Siempre lo hacen. Mientras tanto, en una habitación del hotel del pueblo cercano, Nathan Cole miraba fijamente el teléfono sin saber a quién llamar. Desde su destitución, había recibido solo silencio. Ninguno de sus supuestos aliados en el alto mando había respondido sus mensajes. Finalmente marcó un número privado. ¿Sí? Contestó una voz áspera al otro lado. Soy Cole. Me sacaron de allí. Lo sé, respondió el interlocutor. Todo está en movimiento. Necesito ayuda. No pueden dejarme caer así. Escucha, Nathan. Lo que hiciste, lo que dijiste, todo está grabado. No podemos intervenir oficialmente. Cole apretó los dientes. ¿Estás diciendo que me van a usar como chivo expiatorio? Estoy diciendo que desaparezcas por un tiempo. Deja que el polvo se asiente. La línea se cortó. Cole lanzó el teléfono contra la pared. Respiraba con dificultad, con una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez en su carrera, no sabía qué hacer. En Fort Allen, Evelyn había convocado a una reunión con todos los oficiales de rango medio y alto. La sala principal estaba llena. Nadie sabía qué esperar. Ella entró sin escolta, con paso firme. Vestía de civil, pero su presencia imponía más que cualquier uniforme. Ale la acompañaba, aunque se mantuvo en segundo plano. Evelyn dejó su maletín sobre la mesa y observó uno por uno a los oficiales presentes. A partir de hoy, Fort Allen será sometida a una auditoría completa, anunció. Documentos, registros, procedimientos, testimonios. Nadie está exento. Se escucharon murmullos. Un coronel levantó la mano. Con todo respeto, señora, esto parece una cacería de brujas. Evelyn lo miró con calma. Las brujas no existen, coronel. Pero la corrupción sí. Y a veces se disfraza de disciplina. El comentario cortó los murmullos de inmediato. Quien colabore con la investigación será escuchado y protegido, continuó ella. Quien mienta o encubra, enfrentará las consecuencias. Ale dio un paso adelante. Por orden del Departamento de Defensa, Fort Allen quedará bajo supervisión directa durante los próximos 3 meses. Cualquier intento de obstaculizar el proceso será tratado como insubordinación. La reunión terminó en silencio. Nadie se atrevió a cuestionar más. Días después, los investigadores comenzaron a recopilar testimonios. Evelyn escuchaba a cada soldado con atención genuina. La mayoría nunca había tenido la oportunidad de hablar sin miedo. La sargento Lucía Rivera fue una de las primeras. Entró al despacho con evidente nerviosismo. Siéntese, sargento, dijo Evelyn. Esto no es un interrogatorio. Solo quiero escuchar su versión. Rivera asintió. El comandante Cole no soportaba que una mujer liderara pelotones, empezó. Siempre decía que las emociones no sirven en combate. Cuando pedí ser considerada para el curso de liderazgo táctico, me dijo que no valía la pena desperdiciar recursos. Evelyn tomó nota sin interrumpir. ¿Intentó presentar una queja formal? Sí, señora. Pero el capitán a cargo de recursos humanos era su primo. La queja nunca salió del edificio. Evelyn respiró hondo. Era exactamente el tipo de patrón que sospechaba. Gracias, sargento. Su testimonio será parte del expediente. Y le aseguro que esta vez, alguien lo leerá. Rivera se levantó, pero antes de salir se detuvo. Con todo respeto, señora, ¿por qué hace esto? La mayoría en su posición se aleja de los problemas. Evelyn la miró con suavidad. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Y cambió todo. Mientras tanto, en el pueblo, Cole no soportaba más la inactividad. Había pasado 3 días encerrado, viendo las noticias filtrarse lentamente. Los rumores sobre su comportamiento estaban por todas partes. Algunos medios hablaban de abusos de poder y ambiente tóxico. Decidió regresar a la base. No podía quedarse de brazos cruzados mientras lo destruían. Se afeitó, se vistió con un traje civil y condujo hasta la entrada principal.
Los guardias lo detuvieron de inmediato. Lo siento, señor, no tiene autorización para ingresar. Soy el comandante de esta base, gruñó. Ya no, señor. Orden directa del Pentágono. Cole apretó el volante. Por un instante pensó en forzar el paso, pero algo en su interior, quizás un resto de cordura, lo detuvo. Dio media vuelta y se marchó sin decir palabra. Desde su oficina, Evelyn lo observó a través de la cámara de seguridad. Lo había anticipado. Sabía que volvería, dijo en voz baja. Ale, que estaba a su lado, frunció el ceño. ¿Quieres que lo arresten? No, respondió ella. Déjalo que se ahogue solo. Los hombres como Cole no saben vivir sin un uniforme. Esa noche, en el comedor de oficiales, los soldados hablaban en voz baja. La atmósfera había cambiado. Por primera vez en años, algunos se atrevían a reír sin mirar por encima del hombro. Otros aún se mantenían cautelosos, observando cómo los investigadores revisaban cajas de archivos y computadoras. Lucía Rivera se acercó a Evelyn con una bandeja en la mano. ¿Le importa si me siento aquí? Por favor, dijo Evelyn con una sonrisa. Comieron en silencio unos minutos, hasta que la sargento habló. Hay algo más que debería saber. Hay un grupo de oficiales que aún le son leales a Cole. Han estado reuniéndose en el almacén viejo del hangar norte. Dicen que lo van a limpiar todo antes de que usted llegue a revisar. Evelyn la miró con atención. ¿Limpiar? ¿A qué se refiere? Destruir documentos, señora. Y tal vez más que eso. Evelyn se levantó despacio. Su voz se volvió firme. Entonces iremos a ver qué están limpiando exactamente. Minutos después, junto a 2 agentes militares, Evelyn llegó al hangar norte. El sonido de una trituradora de papel llenaba el aire. Dentro, 3 oficiales estaban arrojando carpetas enteras a la máquina. «Deténganse», ordenó uno de los agentes. Los hombres se giraron, congelados. Evelyn caminó hacia ellos con paso tranquilo. ¿Puedo saber qué documentos requieren una limpieza urgente a medianoche? Uno de ellos tartamudeó. Solo, material administrativo, señora. Nada importante. Ella se inclinó, tomó una hoja medio destruida y leyó las primeras líneas. Era una lista de evaluaciones internas, con nombres tachados. Entre ellos, el suyo. Evelyn levantó la vista. Muy bien, dijo con calma glacial. A partir de este momento, están bajo investigación directa por obstrucción. Los 3 hombres bajaron la cabeza. La trituradora aún giraba, expulsando restos de papeles al suelo. El veneno, pensó Evelyn, no solo estaba en las palabras. Estaba en los silencios, en los gestos, en las órdenes no escritas. Y estaba decidida a arrancarlo de raíz. Esa noche, mientras los investigadores precintaban el hangar, Evelyn escribió en su informe, Fort Alley comienza a hablar. Pero aún guarda secretos. Y los secretos, cuando se exponen a la luz, suelen gritar antes de morir. El amanecer siguiente encontró a Fort Alley en un silencio inquietante. No era calma, era contención. La noticia de los 3 oficiales detenidos se había filtrado en cuestión de horas. Nadie hablaba abiertamente, pero los pasillos estaban llenos de miradas largas y susurros cortados. En la oficina central, Evelyn Grant revisaba el informe preliminar del hangar norte. Intentaron destruir documentos que comprometían directamente al comandante Cole, dijo el investigador principal. Entre los archivos recuperados hay registros de ascensos manipulados, informes falsificados y correspondencia interna. Evelyn asintió sin levantar la vista. ¿Algo que vincule a otros mandos? Sí, señora. Aparecen los nombres del coronel Price y del mayor Dalton. Ambos aún están en la base. Evelyn cerró el archivo. Fítenlos de inmediato. Quiero que vengan sin aviso previo. El coronel Price era un hombre alto, de rostro cincelado y mirada arrogante. Llevaba 25 años en el ejército y tenía fama de intocable. Cuando entró a la sala de entrevistas, lo hizo con una sonrisa condescendiente. General Grant, saludó con un tono que pretendía ser cortés. Me dicen que quiere hablar conmigo. Evelyn levantó la vista lentamente. No quiere, coronel. Necesito hablar con usted. Tome asiento. Price se acomodó frente a ella. Supongo que esto es parte del teatro que montaron contra Cole. Evelyn lo miró con una calma que rozaba lo helada. No hay teatro, coronel. Solo hechos. Le deslizó un expediente por la mesa. ¿Reconoce estos informes?
Price los hojeó rápidamente. Procedimientos rutinarios. Rutinarios, repitió ella. Curioso, porque aquí figura su firma en 3 ascensos que nunca fueron aprobados oficialmente, y en uno de ellos aparece un oficial con un historial disciplinario grave. ¿Cómo explica eso? El coronel se encogió de hombros. Errores administrativos. Nada fuera de lo común. Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante. No subestime mi inteligencia, coronel. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para limpiar esta base. Price frunció el ceño. ¿Limpiar? ¿De qué? ¿De quiénes realmente mantienen la disciplina? Usted no entiende cómo funciona el ejército en el terreno, señora. Entiendo perfectamente, replicó ella, su voz bajando un tono. Y por eso estoy aquí. Porque durante demasiado tiempo, algunos confundieron autoridad con impunidad. El silencio cayó como una losa. Price intentó mantener la mirada, pero finalmente la apartó. Esto no quedará así, dijo, poniéndose de pie. Tiene razón, respondió Evelyn, sin moverse. No quedará así. 2 agentes militares entraron por la puerta. Coronel Price, queda suspendido de sus funciones hasta nuevo aviso. El hombre no dijo nada. Solo caminó hacia la salida, con el orgullo herido y los puños apretados. Esa tarde, mientras los investigadores analizaban los documentos rescatados del hangar, el mayor Dalton fue localizado en el campo de entrenamiento, supervisando maniobras. Lo escoltaron sin resistencia hasta la oficina de Evelyn. Mayor Dalton, comenzó ella, necesito que me explique por qué firmó un informe médico falso para cubrir una lesión durante una operación de entrenamiento. Dalton tragó saliva. Fue una orden directa del comandante Cole. ¿Y obedecer órdenes ilegales le parece justificable? No tenía opción. Usted no sabe lo que pasaba aquí. Evelyn lo miró fijamente. Entonces cuénteme. Dalton bajó la cabeza. Cole controlaba todo. Los ascensos, las sanciones, los permisos. Si alguien lo contradecía, su carrera terminaba. No necesitaba gritar, bastaba con una mirada. ¿Y usted colaboró? Dalton levantó los ojos, con lágrimas contenidas. Sí. Pero también quiero ayudar a reparar el daño. Evelyn lo observó un momento antes de responder. Entonces empiece hablando. Todo lo que sepa. Cada nombre, cada orden, cada manipulación. Esta es su oportunidad. Dalton asintió. Esa noche entregó un testimonio de 20 páginas. Su declaración sería la pieza clave para conectar a Cole con la red de encubrimientos dentro de Fort Alley. Al anochecer, Evelyn se quedó sola en su oficina. Las luces del pasillo proyectaban sombras alargadas sobre el piso pulido. En el silencio, solo se escuchaba el zumbido del reloj de pared. Tomó una taza de café y abrió su cuaderno personal. No el oficial, sino el que guardaba para sí, lleno de notas, observaciones y reflexiones que nunca aparecerían en un informe. El poder no corrompe a todos, pero sí revela a muchos. Cole no fue un accidente. Fue el reflejo de un sistema que aprendió a mirar hacia otro lado. Si esta investigación no cambia la cultura, nada cambiará realmente. Mientras escribía, su teléfono vibró. Era un mensaje cifrado del general Ale. Evelyn, acabo de recibir información preocupante. Alguien filtró detalles del caso a la prensa. Los medios hablan de una purga dentro del ejército. Quieren tu reacción oficial. Evelyn cerró los ojos un instante. Sabía que tarde o temprano pasaría. El sistema no toleraba el escrutinio público. Respondió brevemente. No daré declaraciones aún. Que hablen los hechos primero. En otro punto del país, Nathan Cole miraba las noticias en una pequeña televisión de motel. Las imágenes mostraban a agentes entrando y saliendo de Fort Alley. Su nombre aparecía en los titulares, excomandante investigado por abuso de poder y discriminación sistemática. Su rostro se tensó. No pueden destruirme así, murmuró. Pero en el fondo sabía que sí podían. Y que lo estaban haciendo con precisión quirúrgica. Días después, el Pentágono envió una delegación oficial a Fort Alley para evaluar el progreso de la investigación. Entre ellos venía el secretario adjunto de Defensa, un hombre político, calculador, que medía cada palabra como si pesara oro. Durante la reunión, escuchó atentamente el informe de Evelyn. General Grant, dijo finalmente, sus resultados son impresionantes, pero también delicados. La opinión pública está atenta. Evelyn lo miró sin pestañear.
¿Sugiere que detenga la investigación para evitar incomodidades? El hombre sonrió levemente. Sugiero prudencia. Las instituciones deben protegerse. Evelyn apoyó ambas manos sobre la mesa. Las instituciones se fortalecen cuando enfrentan la verdad, no cuando la esconden. El silencio fue absoluto. Incluso Ale, sentado al fondo, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. El secretario se levantó. Su integridad es admirable, general. Pero recuerde, en este juego, la verdad también tiene consecuencias. Esa noche, Evelyn caminó sola por el campo de entrenamiento vacío. El viento movía las banderas como un susurro distante. Recordó las palabras de su mentor años atrás, cuando era solo una teniente recién llegada al Pentágono. Grant, en el ejército hay dos tipos de oficiales, los que temen perder su poder y los que temen perder su propósito. Adivina quiénes cambian el mundo. Sonrió apenas. Ella había elegido su bando hacía mucho tiempo. Al día siguiente, el hangar norte fue sellado completamente. Los equipos forenses encontraron dentro varios discos duros ocultos bajo paneles metálicos. Contenían correos electrónicos entre Cole y otros comandantes de diferentes bases, coordinando favores, ascensos y contratos. Era la punta de un iceberg que se extendía mucho más allá de Fort Alley. Ale la llamó de inmediato. Evelyn, esto ya no es una simple investigación local. Estás a punto de abrir una caja de Pandora. Entonces abramos la tapa, respondió ella con serenidad. El ejército no puede pedir honor a sus soldados si lo pierde en sus cimientos. Mientras tanto, en el motel, Cole recibió una llamada anónima. Una voz masculina, firme, habló sin rodeos. Te están cercando, Nathan. Pero aún puedes recuperar algo de control. ¿Quién eres? Alguien que no quiere que ciertos secretos salgan a la luz. Tenemos intereses comunes. Cole se quedó en silencio. Por primera vez en días, una chispa de esperanza se encendió en su mirada. Dime qué quieres. Solo que sigas mis instrucciones. Y, sobre todo, que no hables con nadie más. La línea se cortó. Cole se quedó mirando el teléfono. No sabía si acababa de encontrar un salvavidas, o la cuerda que terminaría de hundirlo. Esa misma noche, Evelyn recibió un mensaje cifrado de su unidad de inteligencia. Movimiento inusual en comunicaciones internas. Posible fuga desde dentro del Pentágono. Ella cerró el portátil lentamente. Sabía lo que eso significaba. Lo de Fort Alley era apenas el inicio. Y los verdaderos enemigos estaban mucho más arriba. El reloj marcaba las 5:30 cuando la general Evelyn Grant llegó a su oficina en el Pentágono. No necesitaba escolta, su presencia bastaba para que el personal enderezara la postura al verla pasar. 5 años después del caso de Fort Brigham, el ejército estadounidense era diferente. No perfecto, pero más consciente. Más humano. Grant había dedicado cada día desde aquel consejo de guerra a reformar la cultura militar desde sus cimientos. Las academias enseñaban liderazgo ético, las inspecciones eran más rigurosas, y los sistemas de denuncia protegían realmente a quienes se atrevían a hablar. Sin embargo, en los pasillos más antiguos del Pentágono, el cambio no era bienvenido por todos. El poder, pensaba Grant mientras revisaba los informes del día, no se rinde, solo se reagrupa. El informe que sostenía en sus manos confirmaba algo inquietante. 3 bases del sureste habían manipulado evaluaciones internas para ocultar casos de acoso. Lo más alarmante era que los oficiales implicados tenían vínculos con un grupo informal de altos mandos que se hacían llamar la Vieja Guardia. No era una organización oficial, pero sus miembros compartían una idea peligrosa, que las nuevas políticas estaban debilitando la esencia del ejército. Grant cerró la carpeta y respiró hondo. Sabía que lo que estaba por venir no sería solo una batalla administrativa, sino una guerra política dentro de su propia institución. A las 7, la comandante Nora Salcedo llegó a la oficina de Grant. Llevaba su uniforme impecable y el porte de alguien que había aprendido a equilibrar la autoridad con la empatía. General, saludó, dejando un dossier sobre el escritorio. El resumen de las auditorías externas. Hay patrones que se repiten: encubrimiento, manipulación de datos y asignaciones casuales de personal que denunciaba irregularidades. Grant la miró en silencio unos segundos. ¿Crees que es coordinado? Sí, señora. Y tengo razones para pensar que alguien en el Pentágono los está protegiendo. Grant asintió lentamente. Entonces tendremos que llegar más alto. El Consejo de Estrategia del Ejército se reunió esa misma tarde.
Era una de las pocas salas del Pentágono donde todavía se respiraba tensión jerárquica. Había generales que nunca habían aceptado la presencia de Grant en la cúspide del mando. Ella lo sabía, y lo usaba como combustible. Los datos son claros, dijo, proyectando en la pantalla las estadísticas. Las bases con programas de respeto y diversidad activos tienen una tasa de retención 40% mayor y menos sanciones disciplinarias. Esto no es teoría, son resultados. El general Hawthorne, un hombre de voz grave y reputación intocable, cruzó los brazos. Con el debido respeto, general, las estadísticas no ganan guerras. La disciplina se forja en la dureza, no en la comodidad. Grant lo miró con calma. La disciplina real no proviene del miedo, Hawthorne. Proviene del respeto. Usted lo sabe tan bien como yo. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas. Otros asintieron en silencio. Pero Grant notó algo más. Detrás del rostro impasible de Hawthorne había resistencia. No la de un viejo militar obstinado, sino la de un estratega que tenía algo que perder. Esa noche, en un restaurante discreto cerca de Arlington, 3 hombres y una mujer se reunieron en una mesa privada. Entre ellos estaba el general Hawthorne. Grant está yendo demasiado lejos, dijo uno de los coroneles presentes. Está reescribiendo el código moral del ejército. Si no la detenemos, convertirá al Pentágono en una oficina de recursos humanos. Hawthorne bebió un sorbo de vino antes de responder. No se trata solo de ella. Se trata de quien está detrás de ella. Salcedo. Esa mujer ha logrado lo que muchos de nosotros no pudimos, ganarse a las tropas jóvenes. La siguen ciegamente. ¿Y qué propones?, preguntó la mujer, una asesora civil del Departamento de Defensa. Nada ilegal, dijo Hawthorne, con una sonrisa fría. Solo política. Si logramos filtrar ciertas inconsistencias en las auditorías, podríamos hacer que el Congreso cuestione su gestión. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. 2 semanas después, Grant recibió una llamada directa del secretario de Defensa. Evelyn, tenemos un problema. El Comité de Supervisión del Congreso está pidiendo una revisión completa de tus programas de reforma. Dicen que hay irregularidades en los informes de 3 bases. Grant se quedó inmóvil. ¿Irregularidades? Mis equipos los detectaron y los reportaron voluntariamente. Lo sé, respondió el secretario, pero los medios no lo verán así. Necesitas control de daños. Después de colgar, Grant llamó a Salcedo. Han empezado. Salcedo no necesitó preguntar quiénes. Entonces les daremos una sorpresa, respondió. Si quieren investigar, que lo hagan. Pero no en la oscuridad. En cuestión de días, Grant organizó una conferencia de prensa en el auditorio del Pentágono. Con cámaras de todo el país, presentó los informes completos, sin editar. Admitió los fallos, explicó las causas y detalló las medidas correctivas. La transparencia no debilita al ejército, declaró con firmeza. Lo fortalece. La ocultación y el miedo son enemigos del honor. Su discurso recorrió los noticieros y las redes. Muchos esperaban ver a una oficial a la defensiva, en cambio, vieron liderazgo. Las encuestas internas mostraron que más del 80% del personal militar apoyaba su enfoque. Pero mientras el público aplaudía, en una oficina apartada del Pentágono, el general Hawthorne observaba la transmisión en silencio. Más peligrosa de lo que pensaba, murmuró. Un mes más tarde, en una visita sorpresa a la base de Rextone, Grant y Salcedo fueron recibidas con honores. Las tropas formadas las esperaban bajo el sol. Entre ellas, un joven capitán llamado Reeves, antiguo alumno de Salcedo en la academia, pidió permiso para hablar. General, quería darle las gracias. Mi hermana sirve en esta base, y por primera vez siente que su trabajo vale tanto como el de cualquiera. Grant sonrió. El mérito no tiene género, capitán. Solo carácter. Esa noche, en el alojamiento temporal, Salcedo la encontró revisando informes a la luz tenue. No está sola en esto, señora, le dijo. Si quieren pelear, pelearemos. Pero con verdad. Grant levantó la vista. Nora, si algo he aprendido, es que la verdad tarda, pero siempre llega. Lo que ninguna de las dos sabía era que, en los sótanos del edificio Eisenhower, un grupo de asesores había empezado a redactar un informe paralelo, evaluación del impacto cultural de las reformas militares. Su propósito no era evaluar, sino desacreditar. Y el primer borrador tenía una nota escrita a mano.
Autor principal, General R. Hawthorne. Clasificación, confidencial. Objetivo, preparar terreno para revisión de mando. El conflicto había pasado de los campos de entrenamiento al corazón del poder. Y esta vez, el enemigo no llevaría uniforme distinto, estaba sentado en la misma mesa. La madrugada en Washington tenía un silencio distinto cuando algo grande se estaba gestando. En el ala norte del Pentágono, la luz del despacho de la general Evelyn Grant permanecía encendida. Sobre su escritorio, había 3 carpetas clasificadas y un sobre sin marca. Lo había encontrado esa mañana, deslizado bajo su puerta. No llevaba remitente, pero dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. No todos en su equipo son quienes dicen ser. Mire dentro de su propio círculo. Grant observó la letra, firme y precisa, de alguien entrenado para no dejar rastros. La memoria contenía un solo archivo encriptado. Su jefe de inteligencia interna, el coronel Darnell, estaba en camino para analizarlo. ¿Qué sabemos?, preguntó Grant cuando Darnell llegó. El coronel conectó un ordenador aislado, tecleando en silencio durante minutos que parecieron eternos. Finalmente, la pantalla mostró una serie de correos interceptados entre oficiales del Departamento de Estrategia. General, dijo Darnell, con voz tensa. Estos mensajes provienen de cuentas internas. Muestran coordinación deliberada para filtrar información falsa a la prensa. Grant frunció el ceño. ¿Quién los envía? Darnell dudó antes de responder. Uno de ellos pertenece al asesor civil Arland Pierce. Y otro, al despacho del general Hawthorne. El aire se volvió denso. Pierce era un antiguo analista de inteligencia con conexiones políticas profundas. Si estaba implicado, significaba que la ofensiva contra las reformas había pasado de los rumores a la acción estratégica. No haremos acusaciones todavía, ordenó Grant. Si ellos mueven las piezas en la sombra, nosotros lo haremos con luz. A la mañana siguiente, en la cafetería del Pentágono, Nora Salcedo hojeaba un informe cuando escuchó su nombre mencionado en voz baja en una mesa cercana. 2 oficiales hablaban sin saber que ella estaba a menos de 3 metros. Dicen que la comandante Salcedo fue ascendida por motivos políticos, murmuró uno. Que la general Grant la protege porque necesitan una cara amable para vender sus reformas. Sí, y que el próximo mes el Congreso pedirá una revisión de sus méritos, añadió el otro. Están buscando inconsistencias en sus evaluaciones. Nora se levantó despacio, con la serenidad de quien ha oído cosas peores en su vida. Pero cuando salió al pasillo, la herida estaba abierta. No por lo que decían, sino por quienes lo decían, jóvenes oficiales que habían crecido en el sistema que ella ayudó a cambiar. Esa tarde, en la oficina de Grant, Nora golpeó la mesa con frustración. Nos están atacando en todos los frentes, señora. Y ahora quieren destruir reputaciones, no políticas. Grant permaneció inmóvil. Es lo que hacen cuando sienten que están perdiendo poder. Pero el poder que defiende un sistema roto no merece respeto. Nora respiró hondo. ¿Y si van tras usted? Ya lo están haciendo, respondió Grant con calma. La diferencia es que yo lo esperaba. Usted, Nora, debe prepararse para resistir no solo con fuerza, sino con propósito. Mientras tanto, en otro nivel del edificio, el general Hawthorne sostenía una reunión cerrada con Arland Pierce. En la mesa había un borrador de informe con el sello confidencial Evaluación Cultural Interna. Debemos publicarlo antes de que el comité del Congreso los convoque, dijo Pierce. Si lo hacemos parecer un estudio objetivo, parecerá que el propio Pentágono duda de la viabilidad de sus reformas. Hawthorne asintió. ¿Y la fuente? Una unidad de análisis externo que crearemos temporalmente, respondió Pierce. Legalmente, nadie podrá rastrearlo. Hawthorne sonrió apenas. El ejército se construyó sobre la cadena de mando. Si Grant destruye la jerarquía moral, lo que quedará no será fuerza, será caos. Esa noche, Nora Salcedo condujo sola hacia su apartamento en Arlington. Un vehículo negro apareció en su espejo retrovisor y la siguió durante varias cuadras. Aceleró, giró 2 veces, el coche también. Finalmente, detuvo su vehículo en una gasolinera bien iluminada. El coche detrás pasó de largo. Cuando llegó a casa, encontró un sobre bajo su puerta. No contenía amenazas, sino algo más perturbador, una copia de su expediente militar, con anotaciones falsas que sugerían manipulación en su ascenso. En la esquina inferior había una nota.
No todo lo que brilla es mérito. Salcedo llamó a Grant inmediatamente. Han cruzado la línea, señora. Están fabricando pruebas. Entonces guardaremos cada documento, cada mensaje, cada intento. La voz de Grant era firme. Si quieren una guerra de integridad, tendrán una. Pero bajo nuestras reglas. Al día siguiente, el Comité de Supervisión del Congreso anunció una audiencia pública sobre la eficacia de las reformas culturales en el ejército. Grant y Salcedo fueron citadas para testificar. Los medios lo presentaron como una confrontación entre la vieja escuela y la nueva era militar. En los foros internos, los rumores ardían. Algunos decían que Grant sería destituida. Otros, que renunciaría antes de ser humillada. Pero la mañana de la audiencia, la general apareció con el uniforme impecable y una expresión que combinaba serenidad y fuego. Nora la acompañó, sin apartarse un paso. Las cámaras captaron cada instante. El presidente del comité, un senador veterano de mirada inquisitiva, abrió la sesión. General Grant, algunos informes sugieren que su programa de reformas ha generado divisiones dentro del ejército. ¿Puede explicar si realmente está fortaleciendo o debilitando la estructura militar? Grant sostuvo su mirada. Senador, la estructura militar se debilita cuando el miedo reemplaza al respeto. Si queremos soldados leales, debemos ofrecerles justicia, no temor. Un murmullo recorrió la sala. El senador insistió. ¿Y cómo responde a las acusaciones de favoritismo en los ascensos? Grant no respondió enseguida. En cambio, sacó un dossier de su carpeta. Con documentos, no con rumores. Aquí tiene los registros originales, verificados por auditores independientes. Las versiones que circulan fueron alteradas. El comité se agitó. Los medios captaron cada palabra. Cuando llegó el turno de Nora, su voz fue firme, sin temblar. No busco simpatía, señorías. Busco servir con dignidad. Si mi trabajo molesta a quienes prefieren el silencio, entonces significa que estamos avanzando. Al salir de la audiencia, los aplausos no fueron masivos, pero sí sinceros. En los pasillos del Capitolio, oficiales jóvenes esperaban para saludar a Grant y Salcedo. Gracias por hablar por todos nosotros, señora, dijo una cadete recién graduada. Nos da esperanza. Grant sonrió apenas. No busquen héroes, dijo. Busquen convicción. Eso es lo que mantiene vivo el honor. Esa noche, mientras las noticias mostraban fragmentos de la audiencia, el general Hawthorne apagó el televisor con gesto tenso. Subestimamos a Grant, dijo Pierce. Hawthorne lo miró, con la mirada fría de quien no acepta la derrota. Nadie es intocable. Si no podemos vencerla en público, la desacreditaremos desde dentro. Y mientras las luces de Washington parpadeaban a lo lejos, una guerra invisible comenzaba a tomar forma. Una guerra que no se libraría con armas, sino con información, lealtad y verdad. La lluvia caía sobre Washington con una persistencia casi simbólica, como si el cielo supiera que algo oscuro se cernía sobre el Pentágono. La general Evelyn Grant miraba por la ventana de su despacho, sin mover un solo músculo. En su escritorio reposaban los resultados del análisis forense digital que el coronel Darnell había completado la noche anterior. ¿Está segura de que quiere verlo, señora?, preguntó él, con una cautela poco habitual. Si afecta a esta institución, necesito saberlo, respondió Grant. Darnell asintió, colocando frente a ella una carpeta marcada con la palabra confidencial. Dentro había una lista de transferencias electrónicas y copias de correos cifrados. El remitente era una dirección interna del Departamento de Revisión de Políticas. El receptor, un servidor privado vinculado a Arland Pierce. Pero lo que hizo que Grant se quedara inmóvil no fue eso. Era el nombre del autor de las transferencias, Teniente Coronel Ezra Darnell. ¿Ezra?, susurró, mirando a su oficial de inteligencia, que permanecía de pie frente a ella. El coronel respiró hondo. General, el sistema fue manipulado. Alguien usó mis credenciales. No sé cómo lo hicieron, pero no fui yo. Grant lo observó con una mezcla de desconfianza y dolor. Darnell era uno de los pocos oficiales que habían estado con ella desde los días de Fort Brigham. Si alguien quería romper su núcleo de confianza, ese era el primer golpe lógico. Quiero una investigación interna discreta, ordenó finalmente. Nadie fuera de este despacho debe saberlo, ni siquiera Nora. Darnell asintió, aunque en su mirada había algo que Grant no había visto antes: miedo. 3 días después,
la prensa filtró un titular devastador. Auditor del Pentágono sospechoso de manipular datos sobre reformas militares. Los informes apuntaban directamente al coronel Darnell. Las fuentes anónimas hablaban de desvíos de información y sabotaje interno. Grant se reunió con Nora en la madrugada. Ambas sabían que aquello no era casual. Nos están cortando las alas una por una, dijo Salcedo, golpeando el informe con la palma. Quieren que desconfiemos incluso entre nosotras. Grant apoyó las manos sobre la mesa. Y lo están logrando. El silencio pesó durante varios segundos. Afuera, las luces del amanecer empezaban a teñir el cielo. Nora, dijo Grant finalmente, si alguna vez este ataque llega a ti, no te defiendas sola. No vuelvas a cargar el peso del sistema sobre tus hombros. Nora la miró, con una mezcla de respeto y lealtad que rozaba lo fraternal. Señora, aprendí de usted que el liderazgo no se mide en ascensos. Se mide en lo que uno elige proteger. Mientras tanto, en una oficina oculta del ala oeste, Arland Pierce observaba el caos con satisfacción contenida. El informe sobre Darnell había hecho exactamente lo que esperaba, sembrar dudas. Pero no todos los miembros de su grupo estaban tranquilos. ¿Y si Grant logra demostrar que fue una infiltración?, preguntó la asesora civil Roth. Pierce sonrió. Entonces buscaremos otra grieta. La opinión pública no necesita pruebas, solo percepciones. El general Hawthorne lo observó en silencio. En su interior, algo se movía. No era remordimiento, sino la conciencia de que la guerra interna estaba escalando demasiado rápido. Pero retroceder significaría admitir debilidad, y eso, para un hombre como él, era imposible. Esa semana, Nora recibió una visita inesperada. Un técnico de ciberseguridad asignado a la oficina de Grant, el sargento de Von Hayes, pidió verla en privado. Comandante, dijo, mostrando su tablet. Encontré algo en los registros de acceso. Alguien dentro del sistema usó una llave biométrica duplicada para ingresar a la red clasificada. Y la llave pertenece a usted. Nora lo miró, perpleja. Eso no es posible. Mis registros están bajo doble encriptado. Lo sé, señora. Pero el sistema no miente. La actividad ocurrió hace 4 noches, mientras usted estaba en la audiencia del Congreso. La sangre le heló. Alguien estaba usando su identidad digital para infiltrarse en los servidores. Horas después, Nora entró al despacho de Grant. Señora, tenemos un problema mayor del que imaginábamos. Alguien ha replicado mi acceso. Están plantando evidencia dentro de nuestra propia red. Grant la escuchó en silencio, luego se levantó y caminó hacia la ventana. Esto ya no es política, Nora. Es guerra de información. ¿Qué hacemos? Luchar como ellos no esperan, respondió. Con verdad documentada. Grant activó un protocolo especial, Operación Centinela. Era un sistema de auditoría cruzada diseñado durante la era post-Winchester, destinado a detectar sabotajes internos sin alertar a los sospechosos. Durante las siguientes 72 horas, un pequeño equipo trabajó sin descanso. Revisaron logs, duplicaron bases de datos, trazaron conexiones ocultas. Lo que descubrieron fue peor de lo que imaginaban, una red interna de comunicaciones cifradas, con nodos que conectaban al despacho del general Hawthorne, a una consultora privada y a un servidor en Langley. Pero había algo más. Una grabación de audio, extraída de un correo oculto. Grant la reprodujo. Era la voz de Arland Pierce. Cuando caiga Grant, Salcedo se irá detrás. Y cuando ambas desaparezcan, volveremos a dirigir el ejército como debe ser. El silencio en la sala fue absoluto. Nora apretó los puños. ¿Por qué tanta obsesión con destruirnos? Grant exhaló lentamente. Porque representamos algo que no pueden controlar, un cambio que no pide permiso. La siguiente mañana, mientras se preparaba para comparecer ante el Comité de Seguridad Nacional, Grant recibió un mensaje cifrado de Darnell. Encontré al infiltrado. No confíe en el departamento de revisión. Me siguen. Si no regreso antes del amanecer, todo está en la carpeta Hecho 5. El mensaje había sido enviado 3 horas antes. Y Darnell no apareció. Esa noche, Nora y Grant revisaron la carpeta Hecho 5. Dentro había grabaciones, documentos y registros de voz que probaban una operación encubierta destinada a manipular el sistema de auditorías y fabricar pruebas contra ellas. Pero la evidencia no bastaría si no llegaba al Congreso antes de que los enemigos la destruyeran. Grant miró el reloj. Si entregamos esto,
habrá una guerra interna. Y si no lo hacemos, respondió Nora, el sistema volverá a lo que era. La general asintió. Entonces que empiece la verdad. Mientras preparaban el dossier final, un pensamiento cruzó la mente de Grant: el enemigo ya no era una persona. Era una cultura que se negaba a morir. Pero cada generación tenía la obligación de enfrentarse a sus propios fantasmas. Y esta vez, ella no pensaba retroceder. El Pentágono despertó con un murmullo de alerta inusual. Corredores que normalmente estaban vacíos a esa hora se llenaban de oficiales caminando con pasos apresurados, portando carpetas y tablets, todos con el ceño fruncido. La general Evelyn Grant se mantuvo firme en su despacho, rodeada de Nora Salcedo y un pequeño equipo de confianza. La carpeta H5 descansaba sobre la mesa central, repleta de evidencias de la operación encubierta destinada a desacreditar su liderazgo y el de Nora. Si alguien filtra esto antes de que lleguemos al comité, dijo Grant, su voz firme, perderemos no solo la credibilidad, sino también la capacidad de proteger a nuestra gente. Nora asintió, sus ojos reflejando la tensión de cada noche sin dormir desde la primera señal de sabotaje. Señora, los oficiales de inteligencia creen que Darnell está desaparecido. Si ha sido capturado, podría ser demasiado tarde. Grant permaneció en silencio unos segundos, evaluando cada variable. Luego habló con calma: entonces no podemos depender de él. La operación pasa a nuestras manos. A las 9 horas, mientras los ascensores y pasillos del Pentágono bullían con actividad, un correo electrónico masivo comenzó a circular entre los asesores del Congreso y los oficiales de alto rango: documentos filtrados, evaluación de integridad de liderazgo. El destinatario era Arland Pierce. El remitente, sin embargo, no era él. Era un servidor seguro vinculado directamente a la oficina de Grant. Pierce frunció el ceño mientras leía las primeras páginas. Los documentos mostraban claramente la manipulación de registros, las comunicaciones internas ilegales y las instrucciones para fabricar pruebas contra Grant y Salcedo. Era una evidencia irrefutable de su complot. Mientras tanto, Grant y Nora se desplazaban a la sala de audiencias del Comité de Seguridad Nacional. A cada paso sentían la presión del espionaje interno. El senador Greene, conocido por su carácter inquisitivo y su inclinación hacia la política dura, abrió la sesión con un tono cortante. General Grant, comandante Salcedo, hemos recibido información preocupante sobre irregularidades dentro del Pentágono que podrían comprometer la seguridad nacional. Explíquenos cómo estas filtraciones fueron detectadas y qué medidas se han tomado para controlarlas. Grant se levantó, con la compostura inmutable que la había caracterizado durante años. Senador, la evidencia que poseemos muestra intentos deliberados de sabotaje interno y manipulación de datos por parte de personal dentro del Departamento de Estrategia. Hemos identificado comunicaciones cifradas, acceso no autorizado a sistemas clasificados y la creación de informes falsificados destinados a desacreditar nuestro liderazgo. Un silencio expectante recorrió la sala. Los asesores y periodistas presentes tomaban notas con rapidez. Nora agregó con voz firme: no es solo un problema de política, senador. Es un ataque contra la integridad institucional. La seguridad de la nación no puede depender de la sumisión de los individuos a quienes intentan controlar el sistema desde las sombras. Mientras Grant y Nora hablaban, en un despacho apartado del Pentágono, Pierce y Hawthorne observaban la transmisión en vivo. No puede ser, susurró Pierce. Todos los documentos fueron interceptados. Hawthorne permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Esto aún no termina, dijo finalmente. Si no podemos desacreditarlas públicamente, nos moveremos más cerca. Sabemos quiénes son sus aliados y dónde se encuentran sus puntos débiles. De vuelta en la audiencia, Grant desplegó gráficos y registros de auditoría que demostraban los patrones de sabotaje. Cada correo, cada acceso no autorizado y cada intento de manipulación estaba documentado. Los miembros del comité miraban con asombro cómo la red interna de traición se desplegaba frente a ellos. ¿Puede asegurarnos, general, preguntó el senador Greene, que este complot no compromete operaciones críticas? Grant sostuvo su mirada con firmeza. Señor, cada operación crítica permanece intacta. La amenaza ha sido contenida gracias a la pronta detección y a protocolos de contingencia que ya estaban en marcha. Pero quiero dejar claro que la verdadera vulnerabilidad no está en los sistemas, sino en la falta de integridad de quienes tienen acceso. Horas después, la Sala de Seguridad del Pentágono emitió un informe: el acceso duplicado que comprometía a Nora había sido neutralizado.
Se detectaron intentos de entrada adicionales provenientes de servidores externos vinculados a la consultora privada de Pierce. Nora exhaló con alivio, aunque sabía que el enemigo no había terminado. Esto es solo la primera ola, dijo. No podemos bajar la guardia. Grant asintió. Y no lo haremos. Cada intento de socavar nuestra misión será registrado. Cada acción será expuesta. Esa noche, mientras regresaban al ala norte del Pentágono, Grant y Nora revisaron las medidas de seguridad digital y los planes de contingencia. Señora, dijo Nora, esto no es solo un ataque político. Es personal. Quieren destruirnos a nivel profesional y emocional. Grant la miró fijamente. Exactamente. Por eso debemos mantener nuestra claridad y nuestra ética. No responderemos con trucos ni intimidación. La integridad será nuestro escudo. Nora frunció el ceño, consciente del riesgo. ¿Y si ellos cruzan la línea hacia lo físico? Entonces estaremos listas, respondió Grant. Pero primero debemos ganar en la arena pública y legal. Sin pruebas sólidas, cualquier acción física solo nos haría vulnerables. Al día siguiente, la filtración se convirtió en noticia de primera plana. Pentágono bajo fuego interno, acusaciones de sabotaje y manipulación de datos. Pierce y Hawthorne veían cómo su plan empezaba a desmoronarse públicamente. Cada intento de manipulación había sido documentado y enviado a miembros selectos del Congreso y de la prensa. Lo que era una operación encubierta se convirtió en evidencia pública de corrupción institucional. Mientras tanto, Grant recibió un mensaje de Darnell. Estaba seguro, escondido y había recopilado información adicional sobre los planes de Pierce y Hawthorne. Estamos reconstruyendo la red, dijo Grant, leyendo el mensaje. Cada nodo, cada intento de sabotaje será rastreado. Ellos piensan que controlan el tablero, pero cada movimiento que hagan ahora será un registro más a nuestro favor. Nora miró a Grant, y por primera vez en días, permitió que un leve destello de esperanza cruzara su rostro. Señora, aun si pierden sus posiciones, esto cambiará al Pentágono para siempre. Grant asintió con solemnidad. Exactamente. No luchamos solo por nosotras. Luchamos por todos los que aún no tienen voz. Mientras el horizonte de Washington se teñía de rojo al amanecer, ambas sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esta vez, la guerra no era solo contra individuos corruptos, sino contra una cultura que había permitido que la traición creciera en las sombras. Pero Grant y Salcedo estaban listas. Con evidencia, estrategia y convicción, sabían que el choque final estaba cerca. Y esta vez, la luz de la verdad no dejaría que nadie escapara. El Comité de Seguridad Nacional estaba lleno de tensión. Cada asiento ocupado por altos oficiales, asesores y legisladores que aguardaban un desenlace que podía cambiar la estructura interna del Pentágono. La general Evelyn Grant y la comandante Nora Salcedo entraron al salón con pasos firmes, la carpeta H5 asegurada bajo el brazo de Grant. Los murmullos cesaron de inmediato. Todos sabían que lo que estaba por suceder no era un simple informe, era la exposición de un complot que había infiltrado los niveles más altos de poder. El senador Greene se levantó, su voz resonando con autoridad. Señoras, nos han informado que un plan interno comprometió la integridad de este departamento. Necesitamos evidencia concreta y explicación de los hechos. Grant asintió y comenzó a desplegar los documentos, proyecciones y registros digitales que demostraban la cadena de sabotaje. Cada correo, cada acceso no autorizado, cada intento de manipulación estaba documentado, vinculando directamente a Arland Pierce y al general Hawthorne con la operación encubierta. No se trata de acusaciones vagas, dijo Grant. Tenemos registros biométricos, logs de servidores, y copias de comunicaciones cifradas. Cada intento de socavar nuestra autoridad ha sido rastreado y verificado. Un silencio absoluto llenó la sala mientras los legisladores revisaban los documentos. Nora intervino. Además, hemos identificado que algunos oficiales fueron utilizados como peones, sin conocimiento de la verdadera magnitud del plan. Esto no es solo un ataque a nosotras, es un intento de manipular toda la estructura de liderazgo militar. Pierce estaba observando la transmisión en vivo desde su despacho. Su rostro mostraba incredulidad y rabia contenida. Nadie podía creer que su red interna había sido descubierta con tanta precisión y rapidez. Esto no puede estar pasando, murmuró. Debimos controlar el flujo de información. Hawthorne, a su lado, mantenía el rostro impasible, pero por dentro la ansiedad lo consumía. Si estas pruebas llegan al Congreso en su totalidad,
perderemos no solo el control político, sino también nuestras posiciones y reputaciones, dijo con voz baja. Mientras tanto, en la audiencia, un equipo de analistas y técnicos de ciberseguridad, encabezados por el sargento de Bonayes, comenzaba a proyectar evidencias en tiempo real, accesos no autorizados, replicaciones de credenciales y manipulaciones de informes internos. Cada gráfico mostraba la magnitud del sabotaje. Señor senador, dijo Grant con firmeza, no podemos permitir que estas prácticas continúen. La seguridad nacional depende de la integridad de los sistemas internos. Por eso, solicitamos la destitución inmediata de todos los oficiales implicados y una investigación exhaustiva de todos los puntos de acceso. Los miembros del comité intercambiaron miradas, la gravedad de la situación comenzaba a calar. La evidencia era irrefutable. En los días siguientes, Pierce y Hawthorne fueron citados a comparecer ante una comisión especial del Congreso. La presión pública aumentaba, y su red de apoyo comenzó a desmoronarse. Grant y Nora trabajaban incansablemente para asegurar que todas las pruebas estuvieran documentadas y protegidas. Cualquier error podría dar a sus enemigos una oportunidad de desacreditarlas. Cada registro debe estar sellado y duplicado, dijo Nora, revisando la carpeta por tercera vez. No podemos permitir filtraciones. Grant asintió, la transparencia será nuestra arma. La verdad no puede ser manipulada. El día de la comparecencia de Pierce y Hawthorne llegó. Ambos hombres se presentaron con semblantes duros, intentando mostrar control, pero la evidencia proyectada en las pantallas detrás de Grant y Nora los dejó visiblemente tensos. Señores, dijo Grant con voz firme, cada acceso no autorizado, cada intento de manipulación, cada informe falsificado ha sido documentado. Usted, Pierce, y usted, Hawthorne, dirigieron operaciones internas para desacreditar y sabotear a sus colegas. El murmullo en la sala creció. La Fiscalía Militar presentó registros de audio, vídeo y documentos digitales que confirmaban la exposición. Hawthorne intentó negar, pero los datos eran irrefutables. Cada intento de manipulación había quedado registrado en el sistema de auditoría Centinela. Pierce intentó un argumento desesperado: esto es una conspiración contra nosotros. No hay pruebas directas. Grant lo miró con frialdad. Cada prueba fue recopilada, verificada y almacenada de manera segura. Los intentos de sabotaje y las manipulaciones internas están vinculados a ustedes. No hay ambigüedad. Mientras tanto, fuera del Pentágono, los medios comenzaban a reportar la magnitud del escándalo. Corrupción interna en altos mandos del Pentágono, operaciones de sabotaje expuestas por la general Grant y la comandante Salcedo. La presión pública y política se convirtió en un factor decisivo. Cualquier maniobra de Pierce y Hawthorne para evadir la responsabilidad se hacía cada vez más difícil. Tras la exposición, Grant y Nora se reunieron en privado. Ambas sabían que no era suficiente con presentar pruebas, debían consolidar cambios estructurales para prevenir futuras manipulaciones. Señora, dijo Nora, esto puede ser histórico, pero también peligroso. Algunos buscarán venganza. Grant asintió, con la mirada fija en la ciudad que se extendía ante ella. Entonces debemos asegurar la institución. Auditorías internas, protocolos de control, transparencia absoluta. La justicia no termina con exponer el complot, termina asegurando que no vuelva a suceder. 2 semanas más tarde, Pierce y Hawthorne fueron destituidos de sus cargos y se abrió un proceso judicial militar para determinar responsabilidades penales. La general Grant y la comandante Salcedo supervisaron la transición de liderazgo, garantizando que las operaciones críticas del Pentágono no se vieran comprometidas. Nunca más, dijo Grant durante una reunión con todos los oficiales superiores, permitiremos que la traición crezca en silencio. Cada acto de integridad será protegido, y cada abuso será expuesto. La moral en la institución comenzó a elevarse. Los oficiales sabían que las nuevas normas no eran solo políticas, sino un compromiso con la ética y la transparencia. Mientras los días avanzaban, Grant y Nora implementaron programas de formación sobre liderazgo ético, auditoría preventiva y transparencia institucional. La carpeta Hecho 5 se convirtió en un manual de referencia interna, documentando cada lección aprendida sobre manipulación, traición y liderazgo responsable. Señora, dijo Nora un día, observando a los cadetes en entrenamiento, gracias a esto, la próxima generación tendrá un ejemplo claro de que el liderazgo es responsabilidad y honor, no poder ni miedo. Grant sonrió, satisfecha, y esa es la verdadera victoria.
No solo expulsamos a los corruptos, sino que cambiamos la cultura. Eso es lo que durará más allá de nosotros. Mientras el Pentágono retomaba su funcionamiento normal, Grant y Nora podían permitirse un respiro. Habían enfrentado la traición, demostrado la verdad y asegurado la integridad de la institución. Pero ambas sabían que la vigilancia y la ética constante eran la única manera de proteger lo que habían construido. La hora de la verdad, dijo Grant, no terminó en este salón. Cada día será otra oportunidad para defenderla. Nora asintió, comprendiendo plenamente que el legado de la justicia y la integridad no era un acto puntual, sino un compromiso continuo. El choque de sombras había terminado, pero la luz de la verdad permanecía encendida, y con ella, la promesa de un Pentágono más fuerte, justo y transparente. El Pentágono se movía con una calma distinta. Ya no era la tensión silenciosa de los días anteriores, ahora era una calma cargada de vigilancia, pero también de confianza renovada. Cada pasillo, cada oficina y cada sala de reuniones reflejaban la certeza de que la verdad había prevalecido. La general Evelyn Grant y la comandante Nora Salcedo caminaban juntas hacia la sala de conferencias principal. Sus pasos eran firmes, pero relajados. La carpeta H5 ya no era solo evidencia de un complot, se había convertido en símbolo de transformación institucional. Nunca imaginé que nuestra evidencia pudiera cambiar tanto, dijo Nora, con una mezcla de orgullo y alivio. Cada decisión, cada acción, finalmente tuvo sentido. Grant asintió, sus ojos reflejando la determinación que la había guiado durante años. No se trataba solo de defendernos. Era proteger a quienes dependen de nosotros, garantizar que la integridad prevalezca sobre la corrupción y la manipulación. Mientras tanto, en los pasillos, los oficiales y soldados comentaban los cambios recientes. La moral estaba en alza. Los programas de liderazgo ético y auditorías preventivas se habían convertido en práctica estándar. La transparencia ya no era opcional, era un principio inamovible. El teniente coronel Marcus Hill, responsable de supervisar las nuevas políticas de ética, observaba a los cadetes durante un ejercicio de entrenamiento. Sonrió al ver cómo seguían instrucciones y corregían errores entre ellos sin temor ni favoritismos. «Señor, ¿cree que esto durará?», preguntó una joven oficial. Antes, cualquier cosa podía ser manipulada por alguien con más rango. Hill la miró con firmeza. «Si mantenemos vigilancia y ética constante, sí. Esta es la diferencia, la integridad no depende de una persona, sino de toda la institución». Grant y Nora pasaban gran parte del día en reuniones con oficiales superiores, diseñando protocolos que aseguraran la prevención de sabotajes y la promoción de un liderazgo justo. Cada propuesta era examinada y aprobada con base en criterios objetivos, sin dejar espacio para favoritismos o discriminación. «Tenemos que asegurarnos de que ningún Pierce o Hawthorne pueda infiltrar nuevamente la cadena de mando», dijo Grant. «No solo en esta base, sino en todas las ramas del ejército». Nora asintió. Cada protocolo, cada auditoría, cada revisión es una línea de defensa contra la corrupción. Este es nuestro legado. En la base de Fort Davidson, los cambios ya eran visibles. La comandante Sara Martínez había consolidado su liderazgo, implementando políticas inclusivas y justas. Oficiales de todas las razas y géneros ocupaban posiciones de responsabilidad, y la competencia y el mérito eran los únicos criterios para ascensos y asignaciones. «Señora», dijo un joven sargento durante una reunión, «es increíble ver cómo han cambiado las cosas. La moral está en su punto más alto desde que llegué». Martínez sonrió, recordando los días en que la base estaba marcada por favoritismos y discriminación. «El cambio no se logra con miedo ni amenazas», explicó. «Se logra con respeto, transparencia y liderazgo responsable». Mientras tanto, Grant recibió invitaciones para dar conferencias en academias militares y seminarios de liderazgo en todo el país. Cada discurso enfatizaba la importancia de la ética, la integridad y el respeto como fundamentos del verdadero liderazgo militar. «El rango te da autoridad», decía Grant ante los cadetes, «pero el carácter te da el derecho a liderar. Recuerden esto siempre. No importa cuán alto lleguen, su integridad es lo único que garantiza la confianza de quienes dependen de ustedes». Nora la acompañaba en cada sesión, ofreciendo ejemplos de la implementación de políticas y la supervisión de auditorías preventivas. Sus experiencias combinadas ofrecían un panorama realista de los desafíos y victorias que enfrentan los líderes éticos. Mientras tanto, en la esfera privada, Arland Pierce y el general Hawthorne enfrentaban las consecuencias de sus acciones.
La destitución, las investigaciones judiciales y la exposición pública habían destruido no solo su carrera sino también su reputación. Nadie los tomaba como autoridad. Su intento de manipulación interna había dejado una lección clara: la corrupción y la traición no tienen lugar en instituciones responsables. Jamás imaginé que serían tan exhaustivas, dijo Hawthorne en una conversación privada con su abogado. Cada acción, cada palabra quedó registrada. Eso es lo que pasa cuando subestimas a quienes actúan con integridad, respondió el abogado. No hay defensa contra la verdad documentada. Años más tarde, la historia de Fort Davidson y la exposición del complot se convirtió en caso de estudio obligatorio en academias militares y cursos de liderazgo. Los cadetes aprendieron que el poder sin ética puede ser destructivo, mientras que la integridad podía transformar sistemas enteros. Grant y Nora supervisaban periódicamente las bases, asegurándose de que los cambios se mantuvieran y evolucionaran con nuevas generaciones de líderes. La cultura del miedo había sido reemplazada por la del respeto y la responsabilidad. Cada base que visitamos, dijo Grant durante una inspección, es un recordatorio de que la vigilancia ética debe ser constante. No basta con eliminar a los corruptos, debemos prevenir que la corrupción surja. Nora asintió, observando a los oficiales jóvenes interactuar con sus equipos. Y lo hemos logrado. Cada cambio, cada política, cada auditoría, es un paso hacia un ejército más justo y eficiente. Incluso Bradley Winchester, quien alguna vez fue un coronel arrogante y despreciativo, reconstruyó su vida en el ámbito civil. Su experiencia lo había transformado. Aprendió que el respeto y la decencia humana son fundamentales, y que el liderazgo verdadero se mide por cómo se trata a los demás, no por el rango que se ostenta. He perdido mucho, reflexionó Winchester ante su nueva supervisora en la empresa de seguridad privada, pero aprendí que la integridad lo es todo. Su supervisora, una ex sargento del ejército, lo observó con atención y dijo: entonces has aprendido la lección más importante. Solo quienes entienden eso pueden ser verdaderos líderes, incluso fuera del ejército. En la academia militar, Grant pronunció su discurso final frente a los cadetes graduandos, muchos de los cuales ya conocían la historia de Fort Davidson. Servimos a algo más grande que nosotros mismos, dijo. Cada persona que viste uniforme, independientemente de su rango, raza o género, merece respeto. No es solo cortesía militar, es la base del honor. Entre el público, cadetes y oficiales escuchaban con atención, inspirados por el ejemplo de dos mujeres que habían cambiado un sistema entero. El rango os da autoridad, continuó Grant, pero el carácter os da el derecho a liderar. Nunca olviden esta lección. Nora, a su lado, sonrió al ver cómo los jóvenes comprendían la profundidad de la verdad que ellas habían defendido. Fort Davidson se había transformado en una base modelo, con estándares de respeto, transparencia y meritocracia que ahora servían como ejemplo para todo el ejército. Las políticas implementadas por Grant y Nora aseguraban que ningún intento de corrupción o sabotaje interno pudiera prosperar. El legado de integridad estaba consolidado. La caída de los corruptos había permitido que la verdad y el respeto se establecieran como pilares fundamentales. Y así, gracias al coraje de Evelyn Grant y Nora Salcedo, la institución aprendió que el verdadero liderazgo no se impone con poder ni miedo, sino con integridad, ética y respeto por cada persona que sirve a la nación. Del fracaso y la traición nació la justicia, y de la justicia, la esperanza. La luz de la verdad iluminaba el camino de un ejército renovado.